La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sentencia, declaró que el Estado de México es responsable. Podemos asegurar que México no fabrica precursores químicos, vienen de Asia. Pues como que me quedé dormido, fue una especie de váguido. NRM Comunicaciones presenta Almanaque 2023 de Enfoque Noticias. Abril. El 1 de abril, el incendio en el aire de un globo aerostático en Teotihuacán, Estado de México, causó la muerte de 2 adultos y heridas a una menor de edad. El fuego provocó que los tripulantes saltaran desde las alturas. El incidente reveló que la empresa responsable operaba sin los permisos correspondientes. El día de los hechos, el piloto del globo se dio a la fuga, pero fue detenido al siguiente día en Pachuca, Hidalgo, cuando recibía atención médica debido a las quemaduras que presentaba. El domingo 2 de abril arrancaban las campañas por las gubernaturas del Estado de México y Coahuila. Por primera vez, la entidad mexiquense sería gobernada por una mujer, ya que solo competían por el cargo la morenista Delfina Gómez y la priista Alejandra del Moral. Ese mismo día, Lorenzo Córdoba daba su último mensaje como consejero presidente del INE. Ahí pedía a los nuevos consejeros defender la autonomía del instituto. A Guadalupe Tadei, Rita Bell, Arturo Castillo y Jorge Montaño, muchas felicitaciones por su designación como integrantes del Consejo General. Llegan ustedes con la gran responsabilidad de seguir ejerciendo en cada decisión que tomen, en cada acto, la autonomía frente al poder y la independencia frente a los intereses políticos que han sido la clave de la fortaleza institucional hasta ahora. Y estoy seguro de que continuarán, junto con las y los consejeros que siguen en su cargo, la defensa de la institución que nos garantiza condiciones democráticas de las elecciones y que resistirán con fortaleza los embates con los que se ha buscado descalificar y minar la credibilidad del instituto. Internacional. El 3 de abril, la NASA dio a conocer los nombres de los 4 astronautas, 3 estadounidenses y un canadiense, que orbitarían la Luna en 2024 en la misión Artemis II. Ellos son Reid Wiseman, Victor Glover, Jeremy Hansen y Christina Koch. En la mañanera del 4 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que, a través de una carta, pidió a su homólogo chino, Xi Jinping, ayudar a controlar los envíos de fentanilo. La respuesta de China llegó el 6 de abril. Aseguró que no existía tráfico ilegal de esa sustancia entre el país asiático y México y apuntó que Estados Unidos debía asumir sus propios problemas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó el 10 de abril una ley que daba por finalizada la emergencia sanitaria por COVID-19 en el país. El Dalai Lama se disculpó tras la circulación de un video en el que pide a un niño que chupe su lengua durante un evento en India, desatando críticas. El 11 de abril, la Fiscalía General de la República abrió una investigación penal contra Francisco Garduño, comisionado nacional del Instituto Nacional de Migración, por el caso del incendio de la estación de Ciudad Juárez, en el que murieron 40 extranjeros. En Italia, el gobierno de ese país decretó ese 11 de abril estado de emergencia para hacer frente al aumento del flujo migratorio luego de que más de 2,000 personas fueron rescatadas en el Mar Jónico y el Mediterráneo. El 12 de abril, la Corte Interamericana de Derechos Humanos urgió a México a eliminar la figura de prisión preventiva oficiosa tras el caso de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpizar Ortiz, quienes estuvieron bajo la medida cautelar por 17 años acusados sin pruebas de homicidio. Escuchemos al presidente de la Corte Interamericana, Ricardo Pérez. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sentencia, declaró que el Estado de México es responsable por las violaciones a los derechos a la integridad personal, libertad personal, a las garantías judiciales, a la igualdad ante la ley y a la protección judicial cometidas en perjuicio de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpizar Ortiz. Casi 2 meses de la ejecución extrajudicial de 5 jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, ese mismo 12 de abril, fueron vinculados a proceso 4 militares implicados en el caso por los delitos de homicidio calificado y en grado de tentativa.
México y Estados Unidos acordaron el 13 de abril la creación de un grupo especial que revisará los cruces fronterizos para evitar el tráfico de armas y drogas. En ese marco, la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, afirmó que con acciones nuestro país se defenderá en la campaña político-electoral de los republicanos que piden una intervención militar en México. Los Estados Unidos tienen un complicado problema de salud pública y México está combatiendo a los cárteles del crimen organizado que lucran con la venta de droga y se abastecen con dinero y armas de alto volumen. Por eso podemos asegurar que México no fabrica precursores químicos, vienen de Asia. El 13 de abril, Ghana se convirtió en el primer país del mundo en aprobar el uso de la vacuna contra la malaria desarrollada por la Universidad de Oxford. Con 8 votos a favor y 3 en contra, el 18 de abril, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena, que impulsó el Ejecutivo Federal. Dio de plazo hasta el 1 de enero de 2024 para su desincorporación. El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a los ministros de actuar de manera facciosa. 8 ministros de la Suprema Corte, con excepción de 3, actuaron de manera facciosa y no con criterio jurídico, sino político, defendiendo las antiguas prácticas del régimen autoritario y corrupto. En el Senado, Elena Poniatowska recibió la medalla Belisario Domínguez, el máximo galardón que otorga la Cámara Alta. La escritora lamentó que el mandatario federal no haya asistido a la ceremonia. El 20 de abril se dio a conocer que el avión presidencial por fin había sido vendido. El comprador fue el gobierno de Tayikistán, que lo adquirió por más de 1.650 millones de pesos. 8 días después, la aeronave voló a su nuevo hogar. Christian von Roerich, exdelegado en Benito Juárez, ligado al caso de corrupción inmobiliaria en la demarcación, fue detenido el 20 de abril cuando intentó ingresar a los Estados Unidos. El 27 de abril fue vinculado a proceso por los delitos de uso ilegal de atribuciones y facultades cometido por servidores públicos, así como asociación delictuosa. La red social de Twitter retiró las marcas de verificación azules de las cuentas que no tienen contratado el servicio de Twitter Blue. Estando de gira por el sureste del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio positivo a COVID-19 por tercera vez, el 23 de abril, lo que desató una serie de dudas sobre su salud, ya que medios locales de Yucatán reportaron que el mandatario se había desmayado durante un evento, lo que en su momento no fue confirmado, aunado a que por varios días no hizo apariciones como en las anteriores ocasiones que enfermó. Sería hasta el 26 de abril cuando el mandatario aparecería en redes sociales para informar que se encontraba bien de salud, y dijo que el 23 de abril tuvo una especie de váguido, por lo que perdió el conocimiento por unos momentos. Estuve en Chetumal, estuve en Cancún, estuve en Mérida, y ahí me hizo crisis porque se me bajó de repente la presión, y estando en una reunión con ingenieros militares evaluando el Tren Maya y con otros servidores públicos, pues como que me quedé dormido, fue una especie de váguido. A 3 años de su creación, la Cámara de Diputados aprobó el 25 de abril la desaparición del INSABI. En esa sesión, los legisladores avalaron 9 iniciativas de reforma en menos de 24 horas, muchas de ellas sin leerlas ni discutirlas. Estaban a contrarreloj, ya que el periodo ordinario de sesiones terminaba en 4 días. El 26 de abril, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avaló que Alejandro Moreno continuara al frente de la dirigencia del PRI hasta 2024, revocando así la resolución del INE que invalidaba extender su gestión. Después de 2 días de protestas de la oposición, la noche del 28 de abril, senadores de Morena y aliados aprobaron en fast track 18 minutas de reformas prioritarias del Ejecutivo Federal. La votación fue en una sede alterna debido a que la tribuna fue tomada por 25 horas. Incluso la panista Xóchitl Gálvez se encadenó en la silla de la mesa directiva. 5, 4, 3, 2, 1. La compañía SpaceX lanzó el 29 de abril el Starship,
considerado el cohete más potente creado por el hombre. Sin embargo, minutos después del despegue, explotó. El 30 de abril, Paraguay celebró elecciones presidenciales que ganó el oficialista Santiago Peña, del Partido Colorado. Deportes. El mes de abril de 2023 arrancó con la actividad del deporte blanco, en donde el tenista ruso Andrei Rublev conquistó el primer ATP Masters 1000 de su carrera en el Monte Carlo Masters, superando por 5-7, 6-2 y 7-5 a Holger Rune tras 2 horas y 36 minutos de juego. A los 25 años completó en el Principado su mayor éxito deportivo en el ATP Tour. Sumó su 13ª corona individual y confirmó su figura en la zona alta del ranking internacional. El número 6 del mundo resistió en una final implacable, donde tuvo que exprimir al límite su capacidad de sufrimiento. Tras reponerse a la pérdida de la primera manga, Andrei volvió a verse al borde del precipicio, quedando apenas en un punto del 1-5 en el set definitivo. Sobre la arcilla de Montecarlo surgió un jugador dispuesto a hacer lo que fuera hasta lograr el ansiado título. En actividad de la Fórmula 1, el piloto mexicano Sergio Checo Pérez volvió a sorprender en este 2023, ahora en Bakú, un viejo circuito conocido para el mexicano, y es que en el Gran Premio de Azerbaiyán el piloto de la escudería de Red Bull obtuvo el primer lugar en la carrera y, por si esto fuera poco, también fue el piloto del día. Así, de esta manera, Sergio Checo Pérez consiguió su segunda victoria de la temporada en el Mundial de Fórmula 1. Su compañero Max Verstappen completó el doblete de los Red Bull al ser segundo, mientras que Charles Leclerc de Ferrari conformó el tercer puesto en el podio. En información de boxeo, en el ámbito internacional, el estadounidense Gervonta Davis se confirmó como uno de los mejores boxeadores libra por libra de la actualidad, al vencer por nocaut técnico en 7 asaltos a su compatriota Ryan García. En la T-Mobile de Las Vegas, en uno de los pleitos más esperados de este 2023, Gervonta llegó a 29 victorias sin derrotas, 27 de ellas por la vía del knockout, en tanto que García sufrió su primer revés después de 23 triunfos, 19 por la vía rápida. Espectáculos. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar. El actor mexicano Andrés García, famoso por filmes como Pedro Navaja y Chanoc, falleció el 4 de abril a los 81 años de edad. El famoso actor perdió la vida a causa de varios problemas de salud, los cuales se complicaron en el 2022. Si me das con tu amor esas alas que yo necesito. El 10 de abril, Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastián, fue hallado sin vida en un domicilio de la alcaldía Álvaro Obregón, esto en la Ciudad de México. Las primeras versiones indicaron que murió aparentemente de un infarto. En el ámbito musical, el 28 de abril, Sir Rod Stewart regresa a México tras 6 años de espera. Fue en el 2017 cuando tocó sus más icónicos temas durante su gira Hits. Quien fuera vocalista en las bandas de Jeff Beck Group y Faces, ya había pisado tierras mexicanas en el 2012, agotando sus fechas en el Auditorio Nacional aquel entonces. Cine. Let's go. En el mes de abril llegaron a la cartelera películas que nos dieron una excelente muestra de la diversidad de cine que se hace en el mundo. Para abrir el mes llegó desde Estados Unidos Super Mario Bros. La película, una cinta animada basada en el popular videojuego que tuvo una extraordinaria aceptación entre el público y un rechazo total por parte de la crítica, y que a pesar de esto resultó ser un verdadero éxito de taquilla, ganando más de $1,300 millones en el mundo, lo que a la postre la ha llevado a ser una de las películas más taquilleras de este 2023. Wer Verspässe bei geöffneter Tür? Ich mach das. Desde Alemania llegó la película El Falsificador, dirigida por la realizadora Maggie Perren. El Falsificador nos cuenta la historia de Suma Schonhaus, un joven judío que gracias a su destreza en las artes es como logra cambiar de identidad varias veces para sobrevivir al holocausto nazi y poder salvar a muchos inocentes. Qui est cet enfant? D'Artagnan, votre majesté. 3 duels aux 3 heures avec 3 mousquetaires. Monsieur Athos a le droit de me tuer en premier, Monsieur Porthos en second et Aramis en dernier.
Je le trouve bien arrogant, jeune homme. C'est ma seule richesse. Et je la mets tout entière au service de Sa Majesté. Y directamente desde Francia llegó a la cartelera Los Tres Mosqueteros d'Artagnan. Dirigida por Martin Boulon, Los Tres Mosqueteros d'Artagnan es una espectacular película de época que nos narra las aventuras de un joven d'Artagnan que llega a París en busca de los asaltantes que le dieron por muertos. En su lugar, descubre que se está gestando una auténtica guerra y se une a los Tres Mosqueteros del Rey para asegurar el futuro de Francia. Almanaque 2023 de Enfoque Noticias.